Maji magukta tup an hats shapet mado the yeshtu ye kapsh majak the shachon dagan in maguk yam ni majagan so ha yuk nyash amjan so ze the madaviat so ze mwektet magachta Shamsen pat mado man maguk Pancho Florentino Solano Oza Miguel Ruiz Sponik tu Yevian Awayuk Inés Gómez. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tocar el tema de escritores en lenguas indígenas, formación de escritores de lenguas indígenas en el marco de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales que organiza el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hoy contamos con la participación de Miquel Ruiz, quien es hablante de la lengua Tzotzil-Op de Chiapas, Florentino Solano, quien habla Tunzabi de Guerrero, y modera Blanca Inés Gómez de la lengua Batzilcop. Pues Inés, muchas gracias a los participantes que están aquí con nosotros. Y bueno, esta vez la compañera Inés va a estar moderando la mesa, por lo que tienen el tiempo y el espacio para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y chaspatiba la voz anika pisilik te mach ayakaleshta ilel te vintiya choltik te yatike. Tasnelal yak ankal skoplal te bin util aite stohol te vintiya yibuyel tabats ilkopetike. Pues buenos días a todos, reciban un cordial saludo, agradezco la invitación para moderar esta mesa y quiero iniciar dando un, no panorama, pero sí a lo mejor dando un contexto de cómo se encuentra la literatura en las lenguas indígenas en la actualidad. Y recientemente podemos ver que hay muchos escritores, hay un movimiento grande de escritores en lenguas indígenas en México, que están haciendo un trabajo bastante importante para el fortalecimiento, el desarrollo y la revitalización de las lenguas indígenas. Podemos ver también en la actualidad que hay varias convocatorias para escritores, hay premios para escritores como el premio PLIA, que está ahorita la convocatoria abierta, pero ahora en este conversatorio nos interesa hablar un poco sobre la formación de escritores en lenguas indígenas. Y para iniciar, quiero preguntarles a nuestros participantes, a Miquel Ruiz y a Florentino, cuál ha sido su trayectoria, cómo iniciaron con esta labor que ahora están realizando en sus lenguas. Entonces, yo le pediría a Miquel que nos contara un poco de cuándo, dónde y cómo fue que empezó a escribir en lengua tzotzil. Inés, gracias Inés por la invitación y al Inali por este día que estamos conversando y a quienes nos escuchan también. Bienvenidos todos y pues comienzo contando brevemente eso, cómo iniciamos. Bueno, yo inicié a escribir ya, no sé, podría decir un poco tarde, pero también casi finalizando la universidad. Vaya que igual estaba estudiando literatura, lengua y literatura hispanoamericana, pero cuando entré a la licenciatura yo no tenía intenciones de convertirme en escritor, yo entré a estudiar literatura por otras cuestiones. Y ya al final de la licenciatura, conocí compañeros tzotziles, una vez porque llegaron a un recital poético en la universidad en Tuxtla Gutiérrez, y ahí me sorprendí porque eran compañeros tzotziles que leían en su idioma, un idioma que yo conocía, poesía, y a pesar de que yo leía mucha poesía, analizaba también otros escritores, pues yo no había tomado o no había puesto atención en ese momento de lo que se escribía en nuestra lengua. Y así que yo me acerqué a ellos, a los compañeros, y les pregunté cómo le hicieron para convertirse ellos en poetas, pese también a que muchos de mis compañeros universitarios eran poetas, ¿no? Pero más me llamó la atención que en mi idioma también habían poetas, y eso me hizo
como interesarme a preguntar con quiénes se habían formado, cómo le habían hecho para publicar, y fue que me acerqué por recomendación de ellos a una institución aquí en San Cristóbal, que es el CELALI, a preguntar qué cursos había, y justamente en ese entonces encontré un diplomado de creación literaria, y pues me postulé y me aceptaron. Entonces fue una gran ventaja que a partir de ese entonces, con un difunto maestro que se llama José Antonio Reyes Matamoros y un poeta maya también, Waldemar Noche, fueron mis primeros maestros que conocí allí, y pues entré, me llamó la atención, vaya, ¿no? Me llamó la atención todo lo que se leía, se discutía, se hablaba, a diferencia de la universidad, que es otra formación. Entonces, desde ese momento, seguí otros cursos, también en CELALI, y también un diplomado de creación literaria por parte de la SOGEM, aquí en San Cristóbal de las Casas, por recomendación de José Antonio Reyes Matamoros, y desde ese entonces conocí más maestros, conocí más compañeros que escribían, y pues digamos que desde ese entonces nunca dejé de interesarme por la escritura, y además de tener esta idea de la creación, pues en particular comenzar a leer a compañeros tzotziles que yo no tenía idea, a pesar que fue por ese lado que me interesé a conocer quiénes escribían poesía, narrativa, y cómo escribían, vaya, ¿no? Porque yo sabía hablar la lengua como muchos, y aún estando en la universidad, pero tenía muy poco conocimiento del uso en la escritura y en la lectura de mi lengua. Fue que en ese entonces me interesé de lleno a leer en tzotzil también, aparte de que tenía ya las lecturas en español. Entonces, pues prácticamente ese fue mi inicio. Ok, muchas gracias, Miquel. Ahora vamos a continuar con Florentino. Si nos puedes contar también cómo iniciaste, dónde iniciaste y cuál fue más o menos el proceso de formación que tuviste para comenzar a escribir en Tunsabi. Tani conta contento na ta yo nyan jaka dendo shini sondo kibichi yo que dendi shiraña ni yu Miquel Ruiz shiña Cuba yo Inés López daton dishindo na kunde yo ñikani lo shira ta yo Honorio Vázquez na daton yo sha atun yo ña jaka ña tun daton yo yan jaka que yo ñan jaka ñundi kun yo chi ña yo ranja ya venia yan jaka nu kwa yo ra ñayo kuña ndiso yo kuan yo ñayo kuña kumi yo ñayo kuña daña yo se yo saña yo na ta yo ñaja que nani yo ñañano que yo. Pues buenos días a todos desde Baja California. Un placer estar aquí el día de hoy con mis hermanos Miquel Ruiz, Inés López, Honorio Vázquez. Estamos pues platicando, celebrando la lengua, la palabra, y bueno, es un gusto, es un placer estar aquí. Y en mi caso, pues yo inicié a leer, yo creo, de la secundaria, que fue cuando yo aprendí a hablar el español, porque durante toda la primaria, pues los maestros y nosotros hablábamos, nos comunicábamos en nuestra lengua, en Tunsabi. Pero ya en la secundaria, pues nos prohibieron hablar la lengua y nos obligaron a aprender el español, ¿no? Y eso pues le veo yo el punto positivo porque a partir de ahí empiezo a interesarme por los libros y bueno, ya en la preparatoria leo algunas cosas y terminando la prepa, pues mis papás querían que yo estudiara para maestro o para abogado, ¿no? Y pues yo decidí por la literatura y me fui a Chilpancingo a estudiar la universidad, pero pues no pude yo terminar la carrera en literatura. Estudié 2 años y pues de ahí formé la familia con mi esposa y bueno, con las necesidades que enfrentamos, pues ya no fue posible continuar. Y bueno, tuvimos que buscar, pues, resolver otras necesidades, ¿no? Y bueno, fue así como empecé yo. En esas
épocas, yo creo entre la prepa y la universidad, fue donde yo empecé más o menos a ejercitarme a partir de lo que leía. Y yo creo que me ayudó mucho ahí en la universidad tener a un compañero que en paz descanse, Inocencio Sierra. Él tenía una sala de lectura. Entonces, pues tenía muchos libros que nos prestaba y nosotros pues contentísimos, ¿no? Leímos todo lo que pudimos a partir de ahí con él. Y bueno, ahí también fue donde yo empecé a regresar hacia la lengua. Yo inicié escribiendo en español, pero cuando yo vi los primeros libros que empezaron a publicar en INEA para adultos, pues ya aparecieron algunos escritos en Tunsavi. Y entonces empecé a revisarlos y pues sí me llamó mucho la atención porque hasta entonces yo no había visto mi lengua escrita, ¿no? La hablábamos y era algo muy natural, era algo que sentíamos parte de nosotros, sin embargo, no había considerado, ¿no? Que también se pudiera escribir, o al menos no lo había considerado hasta ese momento. Entonces veo estos libros y empiezo a hojearlos y a leerlos, y bueno, algunas variantes, pues medio le entendía, pero había unos textos que pues, se leía como en mi variante, y eso me emocionó mucho. Entonces empecé a leer y a aprenderme el alfabeto que se estaba proponiendo en ese entonces, y pues a partir de ahí empecé a trabajar mis textos en la lengua también, ¿no? Entonces, pues ese fue yo creo el inicio, y a partir de ahí pues he estado escribiendo indistintamente en español o en la lengua. Ok, pues muchas gracias. Bueno, un poco aquí analizando lo que nos comparten de cómo iniciaron, de dónde han sido los espacios que se han formado. Creo que hay que a lo mejor recalcar que pues se encontraron con concursos quizás o diplomados de creación literaria en este sentido yo le quisiera preguntar a Miquel, igual a Florentino, si estos cursos, estos diplomados o estos talleres donde ustedes se formaron eran cursos dirigidos para hablantes de lenguas indígenas o el curso era para creación de literaria en general. Bueno, en mi caso, los primeros dos diplomados que cursé, bueno, un diplomado y luego un seminario de análisis y composición literaria por el TELALI, fueron cursos dirigidos a escritores en lenguas indígenas como tal, ¿no? En ese sentido, había un objetivo dirigido hacia los hablantes. Sin embargo, quizá valga la pena decir que, por ejemplo, José Antonio Reyes Matamoros, en mi caso, y para muchos escritores aquí en Chiapas, pues era un gran conocedor, un gran formador que venía del DF, que desde luego tenía una amplia concepción sobre la importancia de las lenguas indígenas y apoyaba profundamente que se desarrollara una literatura en estas lenguas, ¿no? Pero él no lo hablaba, él no conocía ninguna de estas lenguas, entonces su conocimiento lo transmitía en español, como quizá muchos hemos sido formados, es decir, no había ninguna rareza en ese momento porque pues todos estábamos acostumbrados a recibir cursos en español, ¿no? Pero en el primer diplomado que yo cursé, que igual había muchos compañeros, había un escritor maya que ya mencionaba, que es Waldemar Noche. Eh, Sin embargo, pese a que él es escritor maya, aquí en Chiapas, pues hablamos otras lenguas mayances, ¿no? Como es el tzotzil, el celtal, principalmente los dos idiomas, y no entendemos el maya de Yucatán o de Campeche o de otros lados. Entonces, igual lo hacía en español, ¿no? Lo transmitía en español y quizá algunas ventajas es que él nos mostraba cómo él escribía, cómo él traducía sus textos del español a su lengua, y esas estrategias nos sirvieron mucho como para también darnos cuenta cómo podíamos trabajar con nuestras lenguas, ¿no?
Sin embargo, lo que nos compartían en los dos profesores, pues prácticamente eran metodologías de trabajo, ¿no? Como de creación y de traducción. Prácticamente porque al final, pues ellos no podían revisar nuestros textos como tal, sino lo que entre los compañeros podíamos leernos, podíamos comentarnos, pero lo que los profesores o los asesores en ese momento revisaban, pues era lo que escribíamos en español, ¿no? Entonces, en ese caso, como decía Florentino en algún momento, también los primeros textos los escribíamos directamente en español porque era el idioma en que se nos pedía hacer ejercicios, como también incluso como forma de creación, ¿no? Porque esa era el idioma o ese era el idioma en que nos revisaban nuestros trabajos. Por lo tanto, había una primera, no sé, una primera problemática en ese sentido, con respecto a nuestras lenguas, porque escribir en nuestras lenguas era muy complicado en ese momento, al menos para mí y creo que para muchos, porque así como decía hace rato, no había un asesor como tal, o en ese momento no era, el asesor no era hablante de nuestras lenguas, entonces no nos podía revisar directamente a nuestra lengua. Por lo tanto, teníamos que hacerlo en español, y así también en el seminario que cursé fue el mismo método, y el último diplomado que cursé también, que tiene que ver con seminario de creación literaria, ya eso fue un curso más amplio en español, pero también habían profesores que se especializaban en la traducción, por ejemplo, ¿no? Pero en traducción en otros idiomas, menos en tzotzil o en celtal. Creo que en ese momento lo más valioso fue como conocer escritores, escuchar escritores que lo hacían en su lengua o que los leían en su lengua, y eso era como muy para nosotros, ¿no? Que también teníamos que hacerlo, teníamos que preocuparnos por cómo escribíamos, partiendo de cómo se había escrito ya con algunos predecesores, ¿no? Conocerlos, analizarlos, que era lo importante, y a partir de eso darnos cuenta cómo se había escrito y cómo nosotros podemos y debemos escribir. Creo que eso fue mi primera etapa como parte de mi formación. Eh, digamos que tuve ya una oportunidad en mi caso de estar como con compañeros que hablaban mi lengua, y también formadores que tenían una conciencia profunda sobre las lenguas indígenas en general, y sobre todo, pues también conocedores de lo que se había escrito, incluso desde la literatura occidental, ¿no? Y cómo lo comparaban con las necesidades que teníamos en nuestras lenguas. Y creo que a partir de eso fue muy importante, porque es algo que no lo obtenemos en la primaria, no lo obtenemos en la secundaria, como dice Florentino, que poner la lengua materna a la par que el idioma español como idioma oficial, eso era imposible, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de que entramos, o en mi caso, entré a los talleres de creación literaria, pude como conocer y darme cuenta de que nuestras lenguas también tenían la misma capacidad, la misma posibilidad de o la potencialidad de creación que el español, ¿no? Eso podría ser como un primer momento de mi creación. Ok, muchas gracias, Miquel. Florentino, si nos pudieras compartir también. Sí, sí, yo creo que todos iniciamos en los talleres, en las reuniones. Yo recuerdo más que empecé en las reuniones de los compañeros. En la prepa yo escribí solo, ¿no? Yo escribí solo, y pues de lo que escribí creo que mucho era malísimo, porque no había como un apoyo, una guía. Hasta en la universidad fue donde yo tuve la oportunidad de acercarme a otros compañeros, a Víctor Trigo, a Ulver Sánchez, un gran poeta ahora que está allá en Guerrero, a Antonio Salinas, al mismo Federico Vite, que en esos tiempos pues ellos ya tenían un grupo consolidado, pero era un grupo más de amigos que lo llamaban la tarántula dormida. Entonces, el acercarme a ellos me ayudó muchísimo, porque pues empezamos a leer trabajos, a compartirlos. Incluso Carlos F. Ortiz había iniciado con otros compañeros una pequeña revista literaria en la universidad que se llamaba Atrás de la Línea, que estoy escribiendo. Y bueno, ahí empezamos a tener esa oportunidad, ¿no? De compartir los textos, de platicar.
y pues de también ejercer una crítica entre nosotros. Y pues yo recuerdo que pues yo empecé a recibir críticas durísimas de ellos, pero pues en un primer momento sí como que me pegaba, ¿no? Pero ya al final lo entendí, fui aceptando todas estas críticas y pues eso te ayuda a mejorar, ¿no? Te ayuda a empeñarte, a esforzarte más y hacer y mejorar tu trabajo. Entonces, este grupo, la verdad, yo les debo mucho a ellos porque me ayudaron mucho a entender ya pues más a profundidad, ¿no? Lo que era la creación literaria y las diferentes formas de acercarnos a ella. Ya posterior, bueno, ahí también yo busqué, ya tenía más acceso al internet y todo eso, entonces empecé a buscar otros materiales. Recuerdo que me compré el libro La descripción y relato de Editorial Trillas. Eh, Había otro librito que se llamaba El diálogo y la crónica, creo. Entonces, con los ejercicios que venían en esos libros, yo me ponía a machetearle y eso me ayudó, ¿no? Formalmente como taller, yo creo que fue hasta en el 2004, ya estando acá en Baja California, tuvimos la oportunidad de asistir a un taller con el maestro Kalu Tachisabi. Y bueno, ahí es donde yo realmente me acerqué a la literatura en lengua originaria, ¿no? Hasta entonces yo lo había leído de las publicaciones, pero no había tenido esa oportunidad de interactuar con un escritor que ya tuviera toda una carrera, ¿no? Él en ese tiempo había ganado el Nezahualcóyotl con este libro Jornada de Lluvia. Y bueno, en esa reunión, en esas sesiones, pues sí tuvimos esa oportunidad. Yo creo que a partir de ahí eh, a- empecé a trabajar como de un poquito más serio, ¿no? Pudiera decirse. Pero sí, los talleres ayudan muchísimo. A partir de ahí, pues empecé a tomar todos los talleres que podía, tanto de poesía como de narrativa, y bueno, sin dejar de lado la lectura, que es como el primer requisito, ¿no? Para estos procesos. Ok, muchas gracias a los dos. Y bueno, un poco estas preguntas van encaminadas hacia, externar, dar a conocer que el trabajo de los escritores en lenguas indígenas tiene a lo mejor una doble dificultad que un escritor que a lo mejor escribe solamente en español, ¿no? Ahorita nos acaban de comentar que por una parte iniciaron a formarse para, en cuanto a metodologías de escritura de la literatura, pero también iniciaron en esta parte de la escritura en lengua tzotzil, en lengua tunzavi. Y bueno, yo creo que ya lo han manifestado muchas veces y es una situación que se sigue dando dentro de nuestras comunidades, que como hablantes de alguna lengua indígena nacional, pues no nos enseñan a escribir y a leer en nuestras lenguas en nuestras escuelas. La mayoría de nosotros nos hemos, pues a lo mejor comenzado a leer y escribir en español y ahorita también lo quiero vincular al tema de la traducción porque ustedes han manifestado que el escritor en lenguas indígenas tiene a lo mejor el doble de trabajo que un escritor que solamente escribe en español, ¿no? Y en este sentido, yo quiero preguntarles también cómo es que iniciaron a escribir en lengua tzotzil, qué materiales revisaron y cómo también el trabajo de traducción ha implicado para ustedes quizás un trabajo de formación en cuanto a la traducción de sus escritos.
Y bueno, no sé si quieras iniciar, Miquel, que nos puedas comentar cuándo empezaste a escribir en Tzotzil y cuál ha sido como los retos en cuanto a la traducción de tu escrito, de tus obras. Sí, creo que es importante recalcar, ¿no? Que nosotros tuvimos unos predecesores en nuestras lenguas, ya lo decía Florentino hace rato, ¿no? Ya habían otros escritores que ya habían ganado premios o que ya tenían publicaciones y al cual pudo recurrir durante su formación. Y creo que también algo similar me pasó, que a pesar de que en los talleres que cursé no me tocó maestros tzotziles, eso fue curioso para mí porque ya había un narrador, por lo menos, como Nicolás Huet Bautista, que había publicado en 2001 su libro La Última Muerte. Eh, pues en los dos talleres que yo cursé en Celali no me tocó como profesor, que hubiera sido interesante comenzar el curso con él, porque ya tenía una experiencia en la escritura. Trabajé con él durante algunos escritos después de mi primer libro, me apoyó mucho para la revisión de mis textos. Eh, Antes de los cursos o un poquito antesito, cuando conocí a los compañeros tzotziles que llegaron a la universidad a leer poesía, yo les preguntaba eso, ¿no? ¿Quiénes más estaban también escribiendo? Y ellos me dieron algunos nombres. Y justamente más que nombres, eran como organizaciones o ACES que estaban en ese momento ya con amplios trabajos, como aquí en San Cristóbal, la UNEMAS, la Unión de Escritores Mayasoques, y el Tznachtzi Bahom, que era otra institución que se fundaron antes de los 90, es como antes de los 90 y la UNEMAS también tenían trayectoria y habían publicado ya algunos libros en muchos idiomas en Chiapas, y yo recurrí a ellos, esos libros, para poder, como decía al principio, para poder conocer qué se había escrito y cómo se había escrito, ¿no? En un primer momento, yo recuerdo mucho esto, que cuando comencé a leer los textos, comencé a conseguir los libros, pues me encontré con un problema principal, que era que yo no los podía leer en tzotzil, ¿no? Eh, y en ese momento entré como en una, no sé si frustración, crisis tal vez incluso, porque me surgieron dos preguntas cuando leí y no entendía, ¿no? O simplemente no podían leer. Era, bueno, yo no lo puedo leer porque yo no sé leer mi idioma, que era obvio en ese momento, o también porque no están bien escritos, que también era la posibilidad, ¿no? Para respondérmelo, no había otra forma que seguir leyendo más, buscar algunos libros que fueran como un poco más formativos, que fueran más gramáticas, para poder entender cómo se escribía, cómo debía de escribirse. Y en ese sentido comencé a preocuparme por la forma de escritura de mi lengua, al mismo tiempo que aprendía a leerlo, ¿no? Y me di cuenta después que, desde luego, habían muchos trabajos, como también aquí en San Cristóbal se había hecho con el CIMECH, que es ahora el CIMSUR, que habían hecho un gran trabajo de recopilación de la tradición oral. Habían muchos proyectos desde la UNAM y muchas instituciones que recopilaban la tradición oral a través de los hablantes, de los que incluso no sabían escribir la lengua, ¿no? Sino simplemente era la oralidad. Entonces, ¿quiénes lo escribían? Pues algunos hijos de ellos que estaban en la primaria, muchos. Entonces, era una transcripción casi literal, pero incluso con los conocimientos rudimentarios de la escritura de la lengua, ¿no? Entonces, muchos de esos textos que se recopilaron se publicaron tal cual. Y alguna vez platicaba con Enrique Pérez López, pues uno de los que trabajó profundamente sobre la escritura, y él decía, ¿no? Que en su momento, cuando hacían estos proyectos, corregían los textos en español, las traducciones los corregían en español para que se pudiera leer, y curiosamente no lo hacían en tzotzil, ¿no? Y él se preguntaba, bueno, ¿y por qué no corregimos también en tzotzil? Y el argumento que utilizaban entonces era, pues es que hay que respetar la originalidad de su lengua, ¿no? No hay que modificarlo, así tiene que ser la performatividad, decía, ¿no? Y él decía, pues bueno, pero que se quedaba con la duda, pues, de que por qué se corregía en un idioma y por qué en este no. Si al final el otro idioma, pues tenía ya ahora sí que una gran tradición de ser escrita, y para
ser leída, había que respetar una cierta estandarización o una cierta, un cierto nivel de dominio o de normalidad de la escritura, y en la lengua materna no, o en lengua tzotzil, como en otras lenguas, no la había, ¿no? Entonces, esa idea de respetar la originalidad de tu lengua, pues era más que incluso el bajo valor que se le daba al tzotzil o a las lenguas, como para decir, bueno, ¿para qué? ¿No? Si lo que le damos importancia es el español. Y entonces eso también me hizo pensar, cuando yo revisé muchos de esos textos, que por esa razón no se podían leer cuando yo quería aprender a leer en tzotzil o cuando yo quería leer los libros. No se podía leer porque no se le había puesto tanta atención a la escritura, y porque yo creo también que muchos de los que escribían en ese momento pues fueron formados como tal en español, como lo decíamos, y desde luego ellos escribían como entre ellos mismos podían leer o ayudarse a escribir, ¿no? Pero no, o ninguno de ellos eh, tenía un conocimiento literario, ¿no? O sobre la creación literaria como tal, o los elementos de composición, como le llamamos ahora a los que hemos tenido cursos, para poder decir, vamos a hacer una corrección de estilo a la lengua, ¿no? No lo había, ¿no? Entonces, era como, bueno, sí se puede leer, aquí hay mucha repetición, aquí y esto, pero eran como conocimientos rudimentarios sobre la lengua, porque todavía venía un trabajo lingüístico profundo en eso, ¿no? Entonces yo con eso comencé a escribir, como teniendo estos conflictos en primer lugar, sobre por qué se escribe así y por qué no ha habido una preocupación, digamos, sobre la lengua, si finalmente los que vamos a leer, pues nos preocupa también aprender a leer y a escribir bien, no solamente entramos a la historia, si es que vamos a leer un cuento, no solamente vamos a conocer las imágenes poéticas, si vamos a leer un poema, sino también a conocer cómo se escribe la lengua, ¿no? Entonces era también tomar el libro ya no solo como una cuestión de goce de la lectura, sino también tomar el libro como una cuestión, un material didáctico, ¿no? Entonces ahí es donde nos enfrentábamos con la problemática de la lectura y la escritura, porque entonces no había habido una preocupación y un conocimiento, creo yo, profundo sobre estos elementos de composición, más que cumplir como un trabajo institucional de hay que publicar, hay que hacer materiales, hay que esto, sin preocuparse tanto de si esto pueda servir después para formar lectores en la lengua, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que hemos enfrentado los que estamos escribiendo ahora, de cómo no repetir ese problema y que los libros que publicamos, o sea, aparte de que pueda atrapar al lector, aparte que pueda involucrar al lector en la historia sin que denote tantos problemas de escritura, y que haya un cuidado desde la creación, ¿no? En la lengua, aparte de la intencionalidad de pues manifestar de algún modo el valor que tiene la lengua, ¿no? Pero principalmente usar la lengua como esta herramienta de creación y esta posibilidad de crear también un mundo desde esta lengua y no traerlo desde el otro idioma, como lo hacemos siempre, y solo por cumplir una meta institucional y para decir, miren, hemos hecho tantos libros, hay tantos trabajos, hemos atendido a las lenguas y ahí está, ¿no? Aunque ahí dirán ellos si se puede leer o no. Yo creo que eso lo estamos superando poco a poco, estamos en ese proceso y bueno, quizá conociendo todavía también más detalles, porque bueno, como sabemos, nuestras lenguas todavía están en proceso de estandarización o de una búsqueda de cómo poder decir, escribir correctamente en tzotzil, que es lo que, digamos, no tenemos todavía, ¿no? Ok, muchas gracias, Miquel. Yo creo que nos pones muchas cosas sobre la mesa y una de ellas, que creo que es muy importante, es la corrección de estilo en lenguas indígenas nacionales, sobre todo para que los textos puedan salir de la mejor manera y que los que hablamos alguna lengua podamos también leer esos textos, porque al final el objetivo de sus escritos es que nosotros como hablantes podamos acceder a la literatura en nuestras lenguas o a nuestros paisanos, ¿no? Florentino, no sé si tienes, bueno, nos puedas compartir también como esta parte
cuán difícil fue escribir en Tunsavi, dónde aprendiste y cómo también cómo ha sido como el proceso de trabajo en lengua Tunsavi de tus escritos. Pues yo, como ya les comentaba, regresé a la lengua ya en la universidad. Yo creo que a los 18 años, más o menos. Pero de manera escrita, ¿no? Pues siempre he hablado mi lengua y pues, me encanta, pero escribirla como un proceso creativo, yo lo inicié en la universidad a partir de estos libros que les comentaba de Linnea, porque fue la primera vez que yo me acerqué al alfabeto, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a practicar y bueno, lo comentaba Miquel hace ratito, en aquellos años pues no había preocupación, escribíamos a como nos salía y ahí lo íbamos dejando porque no estaba como muy consciente de toda la complejidad, ¿no? Del proceso creativo, sobre todo en pues yo lo llamaría triple proceso, ¿no? Que tú comentabas hace rato, pues, de ser creador, de ser nuestro traductor y también, pues, tener esta conciencia creadora, pero en la otra lengua, ¿no? Entonces, este proceso, pues, es bastante complicado, pero en aquellos años, pues, no lo miraba como en esa dimensión, solamente me dedicaba a escribir textos y se oían bonito y digo, bueno, pues aquí está esto. O de repente me gustaba uno en español y pues lo traducía a mi lengua y quedó muy bonito, ¿no? Pero no había una conciencia profunda respecto a todos los elementos que debía considerar o cuidar el fondo, ¿no? Como tanto en español como en nuestra lengua. Eso era un poco, lo dejaba de lado. Entonces, conforme pasó el tiempo, me fui acercando a nuevos textos, incluso si los leía en español, por ejemplo, los de los hermanos zapotecos o de las variantes del maya, pues porque ustedes pues ya, Miquel, tienen una tradición muy larga, ¿no? Comparada con la de nosotros, los Newsabi, pues es corta todavía, es corto todavía el camino de producciones literarias. Entonces me acercaba a estos libros escritos en otras lenguas originarias y los leía en español, obviamente, pero desde ese idioma conector, pues trataba de entender su mundo de ellos, ¿no? Cómo lo proyectaban, qué semejanzas tenían con el mío, cómo era su forma de vida, su forma de pensar, y creo que eso me ayudó a mí a empezar a pensar eso, pero en mi cultura, en mi lengua. Y a partir de ahí, regreso con mi papá y le empiezo a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Sobre costumbres, sobre tradiciones, sobre la misma lengua, que por qué ahora llamamos televisión al aparato ese, por qué llamamos teléfono al aparato ese y no tiene un nombre en nuestra lengua. Entonces él me decía, bueno, pero pues, ¿qué te pasa? O sea, así se le dice y punto, porque ellos no se cuestionan eso, ¿no? Pero cuando te empiezas a cuestionar es donde empiezas como a crecer en este proceso, empiezas a cuidar el trabajo que estás haciendo, a evitar los neologismos, a reconfigurar palabras, a recurrir a los que todavía tienen esta originalidad, que son los abuelos, que son los rituales. A mí me han servido mucho los rituales para entender. Para mí los rituales del Newsabi son poesía pura, ¿no? En otra forma, en otra configuración, pero son eso.
y ahí están las bases de nuestra lengua. Entonces yo empecé a recurrir a esto y pues poco a poco fui haciendo los trabajos. De hecho, mi primer librito salió allá en el 2012, 2013, ¿no? Entonces tuve toda una década pues de práctica, de investigación, de preguntarle a los grandes. Entonces, ese fue nuestro acercamiento a la lengua. Y también pues, ya en el 2004 que tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Calu, bueno, pues él decía, es que no hay más que te regresa al pueblo, ¿no? No hay más que vivas ahí, que ahí es donde vas a entender realmente tu cultura. Y pues eso nos ha hecho pues acercarnos más a nuestras raíces, a nuestros orígenes, y eso nos ayuda, ¿no? A tratar de proyectar lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos en la otra lengua. Pero obviamente, como decía Miquel, pues ayuda mucho la formación desde el español. Sabemos que es muy difícil. Ahorita pues ya hay muchos talleres y diplomados en lenguas originarias, pero en aquellos años pues no había nada de eso. Lo que teníamos a la mano pues, eran los talleres en español y algunos que podíamos acercarnos. En aquellos tiempos no había tanto trabajo en lo virtual, ¿no? Era presencial y tenías que costearlo y estabas en la universidad y pues a ver cómo le hacías. Entonces, pues eso me sirvió mucho, acercarme a todas las presentaciones que había de libros, pues tenía que ir, escuchar al autor y tratar de hacer mis anotaciones. Bueno, yo creo que como pudimos, le echamos ganas y bueno, ese fue el acercamiento, ¿no? Ya ahora pues es diferente, ya hay una conciencia y por eso publico menos, porque pues tienes que estar revisando y revisando el trabajo y corrigiéndolo. A veces se lo comparto a mis amigos y pues mándame una crítica, pero que como tú lo veas, ¿no? Que eso me ayuda a mí a machetearle más. Pero sí es un proceso cansado, sobre todo porque le sumamos a la traducción, le sumamos pues casi crear, ¿no? En la otra lengua que estás traduciendo, porque si nos damos cuenta, en México no te juzgan una obra por su lengua original, te la juzgan por la versión que se presenta en español. Entonces también tienes que cuidar esa parte, ¿no? Y tienes que cuidar tu lengua, porque así sea uno o dos el que la lea, pues te va a criticar si no la escribes bien. Pero bueno, pues ahí estamos en el camino. Muchas gracias, Florentino. Yo creo que acabas de tocar un punto súper importante, que también lo he pensado en su momento, que es que así como hay la preocupación de que el texto esté bien escrito en español, también las instituciones que sacan estas convocatorias, que publican en lenguas indígenas, deberían de preocuparse también por tener pues a alguien que pueda revisar el texto en las lenguas en las que están escritas, ¿no? Y sobre todo porque también estaríamos entonces garantizando que el texto llegue a la población objetivo, ¿no? Es decir, que si yo escribo en Tunsavi, en Tzeltal, en Tzotzil, pues quienes hablan esta lengua la puedan leer, ¿no? Es súper maravilloso poder encontrar un texto escrito, en mi caso, en celtal y que le pueda entender y que no haya necesidad incluso de leerlo en español. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante porque yo creo que ahora estamos en tiempos quizás de exigir que haya corrección de estilo en nuestras lenguas indígenas, que también haya incluso una campaña de formación de lectores y escritores en nuestras lenguas, ¿no? Que nuestros textos sí puedan ser leídos por otros hablantes. Y bueno, que a lo mejor se abra un nuevo campo quizás laboral para chavos que se formen como correctores de estilo en Tunsavi, en Náhuatl, en Tzotzil, en Celtal.
Y bueno, con esta pregunta quiero pasar a lo siguiente, que ya es como algo que el público a lo mejor espera. Y bueno, antes de la pregunta quiero invitar a que nos envíen sus preguntas en Facebook, en YouTube. Y al finalizar, pues vamos a hacerles estas preguntas a nuestros invitados. Y tiene que ver con el objetivo. ¿Ustedes para quién escriben? ¿Cuál es su objetivo de escribir literatura en Tzotzil, en Tunzabi? Miquel, si podemos iniciar contigo. Claro, Inés, muchas gracias. Retomando la conversación de Florentino, yo creo que sí es muy importante comenzar a reflexionar, a discutir un poco sobre la importancia de la literatura en general y lo que ha impactado en nosotros como creadores, como investigadores. Y creo que en primer momento algo que me gustó mucho lo que dijo Florentino hace rato es justamente que la literatura, el acercamiento a la creación literaria nos ha hecho volver la mirada hacia nuestra lengua, ya no tanto en el habla, sino a través de la escritura, porque el habla lo traemos como lengua materna, que, bueno, en mi caso así ha sido, sino hasta en la universidad fue que comencé a preocuparme, a conocer mi lengua, cómo se escribe y leyendo la lengua en papel, ¿no? Que eso cambia, digamos, la mirada hacia el uso de nuestra lengua y también creo yo que la literatura en nuestra lengua ha cambiado también nuestra forma de ver nuestra comunidad, nuestro paraje, ha cambiado la mirada que tenemos sobre lo que sucede en nuestras comunidades y creo que algo cierto, como decía Florentino también, es que también ha cambiado nuestra forma de escuchar nuestra lengua, ¿no? Porque ya no es quedarnos con las palabras que se usa cotidianamente en la casa, cómo nombramos las cosas, sino preguntarnos por qué se nombran así las cosas. Entonces, desde ese momento ya hay una conciencia ya de cómo estamos nombrando el mundo desde nuestra lengua y cómo desde nuestra lengua podemos renombrar las cosas que tenemos, porque hemos adoptado también nombres de otro idioma que así como vienen, cómo se difunden, y las usamos como tal y sin darnos cuenta que se han podido adaptar como hoy en día se ha hecho, ¿no? Muchas cosas tienen sus propias denominaciones en Tzotzil, en las comunidades, y entonces te das cuenta que la gente ha renombrado las cosas. Entonces yo creo que ese es el trabajo de la literatura en general, ¿no? Nombra y renombra las cosas, recrea y crea el mundo a través de la literatura. Es por ello que a veces yo no estoy como muy a favor de la recuperación o rescate de la cosmovisión, como se dice, como tal, ¿no? Sino que la literatura en sí crea una cosmogonía similar a la que hemos vivido o a lo que han vivido nuestros ancestros a través de la investigación, como dice Florentino, ¿no? Entonces, la investigación en este caso nos nutre, nos lleva a explorar, a imaginar mundos que han sido, que son y que podrían ser en su momento, y que la literatura se convierte en ese vehículo de viajar en el tiempo también, ¿no? Cómo hubieran sido nuestros ancestros, porque es imposible conocer cómo fueron nuestros ancestros, ¿no? Entonces, a través de la literatura podemos imaginar cómo pudieron haber sido, cómo pudieron haber pensado, cómo pudieron haber educado a sus hijos, cómo pudieron haber enfrentado una enfermedad o alguna cosa muy cotidiano, ¿no? En su momento, que hoy en día nos cuesta como ver, porque no hay como documentos, no hay como películas que nos lleven a ver lo que sucedía hace 200 años, entonces no nos queda más que la imaginación, que nos permita la imaginación llegar a ello. Y con esto también quiero pasar a pensar en esto, ¿no? O sea, ¿por qué escribimos y para qué escribimos en nuestra lengua? Quizá más que la literatura en sí, como en nuestra lengua. Y yo creo que, en mi caso, ubico dos formas de escritura en la lengua. Uno, como escribir a partir del activismo lingüístico. Me preocupa mucho mi lengua, quiero revitalizar mi lengua, quiero rescatar, no sé, elementos poéticos, elementos de la oralidad, que no se pierda mi lengua, que la literatura sirva para darle un poco más de vida, ¿no? Eso para mí es una ideología que un escritor puede tomar en su literatura como una postura política
como una postura lingüística, ¿no? De poner la lengua como como en primer lugar, como lo más importante, ¿no? Su uso y al mismo tiempo su desuso, porque si lo trato de pensar así, entonces es como también decir que está en amenaza o está en ese proceso de pérdida, afirmar lo que está así, ¿no? Es decir, estoy afirmando que está en ese sentido y porque porque está sucediendo, entonces yo entro como un intermediario para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces quiero como impedirlo, ¿no? A través de la literatura y tal vez hasta para algunos pudieran tomarlo como un acto heroico, ¿no? Trabajar de ese modo, ¿no? Es decir, yo salvé mi lengua o yo estoy salvando mi lengua. Qué bien que piensen así, ¿no? Incluso se les aplaude que trabajen de esa manera. Pero yo creo que también hay otra perspectiva de creación, que es justamente la cuestión imaginativa, creativa, que no es tanto ya que yo quiera rescatar, que yo quiera preservar, sino que quiero explorar, quiero jugar con la lengua, quiero buscar otras formas de ver el mundo, nombrar el mundo, decía yo hace rato, y no como en ese sentido de rescatar o conservar, sino usar la lengua en su potencialidad creativa, en su potencialidad que cuestione también nuestros propios mundos, sin ir allá de que porque se va a perder, porque se va a dejar de usar, bueno, ¿qué nos garantiza que la forma en que hablamos hoy la lengua se hablaba así hace 50, hace 100 años? O sea, yo creo que ha cambiado muchísimo y como seguirá cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura entra como una forma de atestiguar el momento que estamos viviendo y cómo estamos usando nuestra lengua en este momento, porque seguramente que en 50, 100 años, si es que nuestros libros o algunos de nuestros libros lleguen, pues van a decir, ah, mira cómo hablaban, cómo escribían en ese tiempo, ¿no? Entonces, va como ser como como algo que fije un momento nada más de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que van a decir es que así escribían y así hablaban, ¿no? Y no como, ah, mira, así rescataban la lengua hace 50 años de cómo se hablaba hace 100 años, ¿no? Entonces, hay muchas formas de trabajo, creo yo, y eso como es una postura personal que tomamos, ¿no? Que tomamos, si bien deliberadamente, conscientemente, porque también hay que tener en cuenta que hay un peso importante en nosotros, la política cultural en nuestro país, ¿no? Las becas, los premios, cómo nos condicionan, cómo nos piden y cómo nosotros les hacemos caso, ¿no? Para poder participar, para poder, pues, de algún modo, abrirnos paso, obtener reconocimiento a nuestro trabajo. Y eso también es bueno en el sentido en el que aprovechar las atenciones que hay presentes, pero sobre todo también yo creo esto como importante. Eh, las políticas culturales cambian y cambian en la medida en que los hablantes, en que los escritores estén trabajando y estén buscando otras formas de usar la lengua en la literatura, de usar la lengua en la investigación, de cómo se está atendiendo hoy en día a través de los que hemos tenido ya alguna formación literaria, académica. Entonces, también cómo usamos lo que anteriormente se había trabajado como parte de este proyecto, cómo los estamos renovando, innovando, y que nuestro trabajo entonces esté dando muestra de que las cosas puedan cambiar, como decía Florentino Solano hace rato, es importante también quizás si se pueda profundizar en un momento y si ya no, pues en otro momento. Cómo nosotros actualmente, los que como Florentino estamos hablando, cómo hemos sido formados, cómo hemos visto la literatura en otras lenguas, los que estamos tomando ese papel ahora de formadores, ¿cómo lo estamos haciendo con los de la nueva generación? ¿No? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué hemos replanteado? ¿Qué estamos usando? ¿Qué estamos replicando? ¿Qué tipo de escritores queremos formar nosotros? Tomando en cuenta nuestra formación, como las lecturas que hemos tenido también, ¿no? ¿Qué estamos fomentando en ellos? ¿Qué lecturas estamos fomentando? Bueno, no sé, esto podría llevarnos a otros asuntos, ¿no? Ok, Miquel, de hecho, es como la última pregunta. También lo habíamos pensado preguntarle si ustedes también están formando a otros cuadros de jóvenes que empiezan a escribir literatura en sus lenguas. Pero antes de esa pregunta, quiero que Florentino nos comparta esta parte de para quién escribe, por qué escribe el Tunsari.
Está desactivado tu audio. Sí, disculpa. Quisiera continuar un poco con lo que comentaba Miquel. Me parece muy interesante su opinión respecto a cómo nos asumimos los creadores en estos nuevos tiempos, ¿no? Porque justo creo que sí debemos de replantearnos cuál va a ser nuestro papel en el proceso creativo. Y sí es cierto, muchos empezamos pensando pues conservar, ¿no? En este sentido de resguardo, de conservación, pero también yo creo que él abre una puerta que es este trabajo de empezar a asumirnos realmente como creadores, porque tenemos mucha literatura pues, que cuida lo nuestro, que protege, que esto no lo vamos a tocar porque es sagrado, ¿no? Pero también debemos de entender que los procesos creativos rompen moldes, rompen tradiciones, rompen formas. Entonces, tenemos que empezar también a ofrecer una nueva literatura, unas nuevas formas que para poder ampliar el material, para poder ampliar, diversificar un poco lo que se está escribiendo, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar en lo tradicional, en una sola línea, ¿no? Entonces tenemos que arriesgarnos un poco a veces, sí, cuidar la lengua, sí, escribir en nuestra lengua, sí, hablar de nuestros pueblos y nuestras raíces, pero también empezar a proponer algo distinto. Creo que eso es lo que nos hace falta en las literaturas en lenguas originarias. Nos centramos demasiado en las raíces, que no es malo, pero también pues estamos obligados a crear algo más, a proponer algo más para que se empiece a diversificar un poquito, ¿no? Y bueno, luego está el tema de la formación también. Nosotros mismos como creadores tenemos que seguirnos formando, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de estar en literatura o en diplomados, en talleres, pues estamos entendiendo que son procesos muy serios y que debemos de esforzarnos lo más que se pueda cuando estamos ante el proceso, ¿no? En el proceso. Pero muchas veces, pues apenas leímos un libro y no, pues ya me voy a aventar a escribir, ¿no? Y ahora ya no leo, ahora ya no asisto a talleres, ahora ya no pregunto por qué, porque pues, ya lo sé todo, ¿no? Pero yo creo que sucede todo lo contrario, mientras más lees, mientras más investigas, mientras más talleres asistes, menos sabes, ¿no? O menos sientes que sabes. Entonces surge esa necesidad infinita de seguir aprendiendo y yo creo que eso es lo que debemos de seguir motivando en las nuevas generaciones para que se empiecen se produzcan más materiales, pero de más calidad, mejor que nosotros, ¿no? Nosotros somos como un eslaboncito y ahí tiene que ir otro más arriba de nosotros y así es como va a crecer esta literatura, ¿no? Que estamos promoviendo. Y bueno, en cuanto a para quién escribimos, yo en algún momento hasta repetía las palabras de Borges, ¿no? Yo escribo para mí, para mis amigos y para atenuar el curso del tiempo. En realidad no creo, yo escribo, si bien es cierto, yo escribo para mí porque pues es algo que me nace, es algo que me apasiona. Sin embargo, también escribo para pues poner, para que se oiga mi lengua, para que se lea, para que no muera, para que esté registrada para siempre. Escribo también porque pues hay mucha gente que no tiene voz y a veces quiero darles la voz a ellos. Escribo para contar las historias que me contaron mis abuelos, mis padres. Escribo para pues, denunciar, ¿no? Las muchas violencias que se viven en México.
Escribo también para decirle al mundo que amo a mi esposa, que amo a mis hijos, que me gusta amanecer todos los días. No sé, escribimos para muchísimas cosas, ¿no? Pero primero escribimos para nosotros mismos, al menos yo, y ya después, pues, para los demás, para la familia, para el pueblo. Pero indistintamente, yo creo que lo que hacemos tiene un valor, tiene un respeto, porque es un proceso que no cualquiera se avienta, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos eso es lo que yo pienso respecto a la pregunta. Ok, muchísimas gracias, Florentino. Y ahora, esta va a ser nuestra última pregunta. Nos encantaría seguir charlando porque creo que el tema de escritores en lenguas indígenas es un tema bastante amplio en donde salen distintas, a lo mejor necesidades, problemáticas, retos. Y para finalizar, yo creo que vamos a preguntarles cómo ustedes están formando a otros cuadros, si es que lo están haciendo, y si no, cómo también contribuyen de manera, bueno, cómo están ustedes abordando esta parte del compromiso social, quizás dentro de sus comunidades, en cuanto a si están formando escritores, si están haciendo otro tipo de actividades en donde se encuentren. Y bueno, comenzaría con Miquel otra vez y luego contigo, Florentino. Sí, gracias, Inés. Sí, yo creo que estamos en un momento, yo lo decía hace rato también, en que no es que hayamos alcanzado ya un nivel de conocimiento amplio como tal, o una experiencia amplia también con respecto de la creación, ¿no? Lo que pasa es que también a partir de los proyectos, a partir de las becas que hemos obtenido, nos han permitido de algún modo también posicionarnos en tomar este papel ahora de formar, de compartir nuestras experiencias y a partir de eso también conocer más jóvenes que se están interesando o que tienen el interés de escribir en nuestra lengua. A mí me ha tocado, digamos, trabajar con jóvenes que han leído lo que he escrito y que han preguntado talleres, ¿no? Entonces, cuando he tenido la oportunidad, pues los invito y los integro a los talleres que yo estoy dando y me doy cuenta de ahí que es necesario entonces como trabajar la lengua como herramienta de creación, pero también de formación, ¿no? Y en ese sentido, entonces, estamos replanteando conceptos que conocemos o que hemos aprendido en español para poder discutirlo desde nuestra lengua, elementos de composición como personajes, bueno, en narrativa personajes, tramas, tiempos narrativos, conflictos, clímax o ambiente, atmósfera, bueno, elementos básicos que uno ha aprendido en español, pero cómo pensar estos temas en tzotzil, en mi caso, ¿no? Con los compañeros que están iniciando y que de algún modo lo piensen y lo reflexionen desde la lengua, ¿no? Es decir, como desde el contexto cultural en que vienen, en el que viven a diario incluso, para poder surgir en este caso desde su propia localidad o desde su propio mundo, ¿no? Sin que se tenga que salir como lo hicimos muchos de nosotros para irnos a formar en la ciudad, para irnos a formar en la universidad y no desde nuestra comunidad, nuestro paraje, como actualmente sucede, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con alumnos, o me ha gustado mucho trabajar con alumnos de Covach, que están en su comunidad, que perviven diariamente con la lengua. Ese es un proceso diferente, ¿no? Pero algo que yo podría retomar, que me ha parecido como esencial en este momento, es que si yo he observado que nuestra formación, mi formación y la formación de otros escritores antes que yo han sido en español y que con esto mostramos la falta, la ausencia, por ejemplo, de correctores de estilo en nuestra lengua, de un editor en nuestra lengua, ¿no? Que nos acompañe en el proceso de creación, en el proceso de composición, para que en ese sentido no solamente atendamos la lengua en la traducción, como sucede comúnmente, sino en el proceso de composición desde la lengua.
Entonces, en este caso, yo lo que he estado haciendo con compañeros tzotziles en mi lengua, porque son los que nos entendemos más, pues es justamente reflexionar cotidianamente, continuamente, esta idea de formarnos en nuestra lengua, pero sobre todo para también trabajar más en equipo y de algún modo tener esa compañía en el proceso de creación entre los compañeros y que podamos discutir estos elementos en nuestros textos cuando lo estamos componiendo antes de que lleguemos a la traducción, ¿no? Porque entonces la traducción ya no va a ser la misma o ya no va a ser con el mismo sentido que se ha venido haciendo, independientemente que también se haga primero en español y después en la lengua, pero que haya ese trabajo que no había habido, que es justamente la compañía en el proceso de creación o lo que le llamamos usualmente también editor. Entonces, con esto recalcamos la creación literaria en la lengua, ¿no? Y ya no solamente lo hablamos como traducción o lo que se ha venido diciendo siempre, sino que realmente sea una creación en la lengua y que además se reflexionen, se analicen los elementos de composición, tanto en lo que hemos aprendido desde la literatura o la cultura occidental, como los elementos que también podemos rescatar, integrar desde nuestra cultura, desde nuestras tradiciones, como parte de la creación y no solamente de un rescate o de una preservación, como se ha venido haciendo siempre. Entonces, esto lo va a lograr que retroalimente, que con el tiempo muestre un trabajo más consolidado, lo que decía Florentino, me parece que también es lo que necesitamos hoy en día, más compañeros que vengan con una literatura más fresca, con una propuesta más fresca y de más calidad, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Es decir, que está bien que leamos literatura de otros idiomas, de otros países, eso no nos hace ningún daño, al contrario, y con esto también podemos comenzar a leer lo que hemos escrito con otra mirada para que al mismo tiempo lo que estemos planteando sea para aportar otra mirada del mundo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, atendiendo también la realidad, las problemáticas sociales que estamos viviendo desde una perspectiva completamente literaria, ¿no? Como lo estamos haciendo, y ya no con una cuestión lingüística, antropológica, que puede estar mezclado, pero que la mirada sea entonces esta cuestión del cuestionamiento, de la realidad, de esta forma de vida que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el momento en el que estamos ahora, en mi caso, de formar más compañeros que sean capaces de analizar, de criticar, no solamente lo que se ha escrito, sino lo que están escribiendo en su lengua. En este sentido, yo creo que dentro de un par de años, no el próximo año como tal, en mi caso, como conozco, vienen más trabajos que creo yo que van a cambiar un poco la mirada en que se ha venido trabajando, al menos los que conocen y puedan leer en nuestra lengua, ¿no? Yo creo que por ese camino vamos, estoy seguro que falta mucho, desde luego, pero la experiencia ya nos dirá en qué vamos bien y en qué necesitamos aún aprender y corregir, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Miquel. Y bueno, creo que lo que nos acabas de comentar nos da como otro panorama y nos da como esperanzas también de que pues, la literatura en lenguas pues también se dé como se viene dando en español y que los escritores también pues vayan como formando otros cuadros para que pueda pues seguir manteniéndose esta parte de escribir en nuestras lenguas. Florentino, ahora te toca turno a ti para compartirnos tu trabajo ya desde la formación de otros escritores, a lo mejor en Tunsavi o en otras lenguas. Sí, bueno, justo como decía Miquel, no somos como los supremos de literatura, no somos ninguna autoridad. Sin embargo, por el puro deseo, por la pura motivación de continuar en este camino, de seguir jalando más jóvenes, pues compartimos lo poco que sabemos, ¿no? El poco camino que hemos recorrido, el poco conocimiento que hemos podido adquirir,
lo compartimos con los jóvenes para que ellos también empiecen a proyectarse, empiecen a escribir, a crear, y pues eso es lo que nos motiva, ¿no? Mi esposa y yo hemos estado haciendo talleres en línea, porque pues creo que esta pandemia algo bueno nos dejó, que es trabajo en lo virtual, y bueno, nos ha cortado mucho la distancia también, ¿no? Con otros compañeros. Entonces, hacemos talleres para jóvenes, sobre todo de nuestra lengua, ¿no? Pero a veces pues también vienen de otras lenguas y ni modo de decirle, no, pues tú no, ¿no? Que al final todos lo que queremos es compartir. Y en estos talleres pues aprendo mucho más yo de ellos que tal vez ellos de mí, ¿no? Porque pues traen todo un cúmulo de experiencias de vida que comparten con nosotros, y pues eso nos permite ampliar, ¿no? Nuestro acervo cultural. Y bueno, compartimos con ellos, pues obviamente algunas cuestiones muy básicas del proceso creativo, con el fin de que ellos encuentren su propio camino. Es muy importante que nosotros, cuando intentamos compartir con los jóvenes, que no tratemos de encaminarlos justo detrás de nosotros, sino ofrecerles las herramientas, las estrategias, las técnicas, pero que ellos empiecen a buscar su propio camino, ¿no? Que empiecen a explorar, que empiecen incluso a tropezarse a veces, para que al final encuentren su voz, para que al final encuentren su camino. Creo que eso es muy importante, porque de repente se forman líneas y bueno, el que sigue atrás trae el mismo estilo, y luego el que sigue atrás, y así como creando escuelitas. Y creo que lo que menos necesitamos son escuelitas, ¿no? Ya nos han educado bastante con esta educación occidental. Y más bien lo que necesitamos es abrir puertas, abrir caminos, crear nuevas formas, y bueno, eso nos va a dar mucho más diversidad, mucho más riqueza en los trabajos futuros, ¿no? Eso es lo que yo creo que podemos hacer. Y sobre todo, como comentaba hace rato, pues que también los jóvenes estén dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, que no se cierren, que no porque pues, me publicaron un librito y bueno, pues ahora sí ya nadie me puede decir nada. Incluso entre nosotros mismos de repente está este asunto de no querer acercarnos a los talleres del otro, ¿no? Pues aquel va a dar un taller. Ah, no, pero no voy a ir, ¿no? Porque yo sé más que él, o unas cosas así muy absurdas. Al contrario, yo creo que si podemos asistir a los talleres de los otros, podemos compartir, podemos aprender mucho más de sus procesos creativos. Yo cuando veo conversatorios en línea, trato de verlos lo más que puedo, porque de cada uno de ellos aprendo. Entonces tenemos que estar, tanto los que formamos como los que quieren aprender a escribir, tenemos que estar muy dispuestos a aprender siempre, ¿no? Y evitar caer en ser egoístas y decir, no, pues yo ya no quiero, ya lo sé todo, porque nadie lo sabe todo. Y como decía Miquel, lo mucho o poco que hacemos, al final el tiempo es el que nos va a decir si estuvimos bien o estuvimos mal. Y bueno, también yo creo que en el futuro tenemos que pensar también en la crítica, ¿no? Empezar a ejercer crítica literaria. Creo que Miquel ha abierto el camino con algunos otros compañeros, y tenemos que sumarnos para que también se empiece a ver de una manera mucho más seria el mundo literario indígena, ¿no? Tenemos que empezar a empujar. No es como soltar látigos, ¿no? Sino a empujar a que se haga más conciencia sobre lo que se hace. Eso es lo que necesitamos para que en el futuro tengamos una literatura mucho más rica, mucho más sustanciosa, ¿no? Y que no terminemos a lo mejor
creando textos muy vagos o muy vacíos de contenido. Ok, muchísimas gracias. Pues esta ha sido la última pregunta. Les vamos a dar un espacio para un último comentario, pero antes quiero mencionar que hubieron personas del público que agradecen su participación y sobre todo lo que exponen acerca de las necesidades, de los retos que implica la creación literaria y no solo la creación, sino la formación de otros cuadros que vengan con otras ideas, con otras, a lo mejor, con otras, bueno, sí, con otras formas de querer hacer literatura en nuestras lenguas. Nos mandan, bueno, les mandan saludos desde Carranza, también desde Guatemala tuvimos saludos, de Quintana Roo también, y hacen hincapié en la necesidad de plantear esta parte de que haya pues editores y correctores de estilo en las lenguas indígenas de México. Además de esto, pues agradecen sobre todo su trabajo, el que puedan ustedes también compartir a la población en general, porque los escritos que ustedes hacen no es nada más para los tzotziles o es nada más para los mixtecos, sino también estos trabajos que ustedes realizan al final de cuentas también es una herramienta para generar conciencia en toda la población, en México, en todo México, pero también a lo mejor en otros países. Bueno, con eso culminaríamos. Tenemos espacio para una última intervención. No sé si quieras decir algo más, concluir, Miquel, y pasaríamos con Florentino. Sí, gracias. Bueno, qué bueno que nos estuvieron escuchando, algunas personas por ahí interesadas también, que están en el mismo proceso o están estudiando, o están comenzando. Yo creo que justamente es el motivo, creo, de la charla, y creo que no les hemos estado echando tantas mentiras, ¿no? Estamos trabajando justamente en estos temas que hemos conversado, y yo creo que es importante, ¿no? Justamente darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque como creadores, como escritores, tendríamos que también ser conscientes en lo que estamos justamente creando y cómo lo estamos haciendo. Y en mi caso, yo creo que es importante darnos cuenta de lo que estamos aportando a la sociedad, como decía hace rato, porque finalmente, si bien, como dice Florentino, comenzamos inicialmente por una cuestión personal, yo diría que justamente por una necesidad de escribir, ¿no? Porque independientemente de la lengua, hay una necesidad de escribir, quiero escribir, ¿no? Ya sea con o sin beca, con o sin premio, con o sin dinero, pues, con que tengamos lo suficiente para comer y sacar un poema, sacar un cuento o lo que sea, pero que se escriba. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y ya después hacer algo más consciente para darle ya una forma a ser publicado alguna editorial, y yo creo que eso ya es un proceso distinto, un poco más consciente, planeado, para que el público lo pueda leer, el público lo pueda apreciar y que se inserte en ese campo, que justamente llamamos el campo literario, ¿no? En ese campo defenderse en la medida de sus posibilidades, de sus calidades, y que si hay gente con más conocimiento, con más lecturas, pues también hacernos llegar de algún modo sus críticas, ¿no? Porque sin críticas igual nosotros no podemos como mejorar o saber mejorar lo que estamos haciendo. Y yo creo que, desde luego, como decíamos, poner hincapié en lo que se lee en español, porque finalmente nos preocupamos que lo que se publica en español se lea y se critique en ese idioma. Y también, por otro lado, comenzar a darle peso a la lengua, ¿no? Que también se pueda leer y se pueda criticar de esa lengua. Y justamente ya para cerrar mi charla, esa necesidad de tener como editores en nuestra lengua, como lo tenemos en español, tener correcciones de estilo en nuestra lengua, como lo tenemos en español. Entonces estaríamos trabajando en realidad dos textos diferentes basados en una misma historia, ¿no? O una misma temática, ¿no?
En ese sentido, estaríamos trabajando con dos mundos lingüísticos, dos mundos literarios, en la medida en que no haya necesidad de recurrir a una versión a otra para poderlos comprender, sino que si lo podemos leer en la lengua, lo disfrutemos, ¿no? Nos perdamos un rato en este mundo que está escrito, en este texto que está escrito, entonces como un goce también, ¿no? Entonces si ya hay un trabajo más serio, pues bueno, ya que pongan atención, que si lo escrito en la lengua, que si cómo se ha trabajado la traducción, que si cómo están equilibradas las versiones, que si incluso el autor jugó con las dos versiones en su texto, ¿no? Que no solamente se haya quedado en la traducción tradicional, digamos, ¿no? Sino que haya habido una interacción en las dos lenguas, cómo juegan las dos versiones. Bueno, quizá esto todavía está en camino de trabajarse con los que estamos trabajando la literatura bilingüe, ¿no? Y que con ello podamos llegar después entonces a crear un nuevo, yo creo que estaríamos comenzando a crear un nuevo mercado editorial también, no lo podemos negar, porque lo que institucionalmente se ha venido trabajando, yo creo que ha sido una mirada muy tradicional a la literatura, a la escritura. Entonces también lo que estamos creando creo que va a poder cambiar, decía yo hace rato la política cultural y con eso también la política editorial, ¿no? Que atienden a las lenguas, ya no en esa medida de la política cultural misma, ¿no? Que hay que publicar en lenguas porque es la política actual, ¿no? Del gobierno, sino porque hay trabajos que necesitan publicarse, hay palabras que han sido escritos de esta manera y necesitan conocerse. Entonces yo creo que eso va a cambiar las miradas que hay sobre lo que estamos escribiendo. Ok, muchas gracias, Miquel. Florentino, para finalizar. Bueno, sí, yo creo que nos hace falta en México un programa como Tierra Adentro. Creo que muchos escritores jóvenes se formaron en Tierra Adentro. Entonces, yo creo que sería muy interesante que desde el INALI se pudiera crear un programa de este tipo. Esto promovería no solo la literatura o textos de jóvenes, sino también crearía esta necesidad esta necesidad editorial, ¿no? De tener editores, correctores de estilo. Creo que sería una buena manera de empezar a trabajar desde las lenguas, los textos a publicarse. No sé si se pueda en un futuro cercano, pero sería un programa interesante porque hace falta algo así. No sé si han escuchado el programa me imagino que sí, el programa de Martín Tonalmeyot, que pudiera pasar ese programa en un formato de publicación, ¿no? Pues estar periódicamente publicando textos de jóvenes, de escritores que pues ya tienen carrera. No sé, tenemos que buscar más espacios de difusión, ¿no? Aunque ahorita ya se cuenta con el internet, se cuenta con las redes sociales, pero sí hace falta este trabajo desde las instituciones y sobre todo pues desde el INALI, ¿no? Porque no tenemos un INVAL en lenguas, ¿no? Entonces yo creo que la única institución que tenemos ahorita es el INALI y pues que desde aquí se generara una revista. Creo que eso ayudaría mucho también, ¿no? Y bueno, pues en general agradecer a la gente que estuvo con nosotros. Fue un placer estar aquí con ustedes, con Miquel, que admiro mucho su trabajo. Y bueno, esperemos que esto pues sirva como una plática de motivación, ¿no? De seguir inquietando a más jóvenes a que los que ya están en el proceso, pues que continúen y los que no están, pues que se acerquen, ¿no? Porque pues al final de cuentas de nosotros depende también de lo que escribamos, de lo que se escriba, depende que las lenguas pues se sigan promoviendo, ¿no? Porque ahorita en cuanto al habla, se está perdiendo mucho, lo veo yo en mi pueblo, que muchos jóvenes están saliendo, no solo fuera del estado, sino fuera del país, y ya no hablan la lengua. Sus hijos menos, ¿no? Los niños ya hablan inglés ahora. Entonces, sí se está perdiendo. No sé cuánto tiempo resistan nuestras lenguas, pero pues eso dependerá también del trabajo que hagamos nosotros.
Así que todos los jóvenes que yo siempre me pongo a la disposición, ahí en las redes sociales me pueden encontrar y con todo gusto pueden compartirme trabajos, críticas, comentarios, lo que venga, yo les respondo, me doy el tiempo y siempre respondo todos los mensajes. Y bueno, vamos a agendar algunos talleres en lo sucesivo y normalmente en los talleres que trabajo son gratuitos. No me gusta que les cobren a la gente porque de por sí que es bien difícil acercarte a comprar un libro y pues pagar un taller y todo eso, pues sí, es más difícil todavía, ¿no? Pero ahí estamos en las redes sociales, estamos compartiendo material, todos los que quieran acercarse con nosotros, bienvenidos y pues compartimos con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias, Florentino. Y creo que estaría genial que nos pudieran compartir sus redes sociales para quienes quieran comunicarse con ustedes o estén interesados también en sus talleres. Miquel, no sé si nos puedas compartir cómo te encontramos en redes sociales. En Facebook como Miquel Ruiz, como pues, me han identificado, pueden contactarme desde ese medio y con gusto igual comparto trabajos, observaciones y pues igual hemos estado dando algunos talleres de ahí y pues con todo gusto, ¿no? En lo que les pueda apoyar también y pues con lo que hemos aprendido. Y muchas gracias a todos por seguirnos y espero que haya sido una buena charla. Gracias, Miquel. ¿Tus redes sociales, Florentino? Sí, Florentino Solano en Facebook, en Twitter, tenemos ahí un perfil en Instagram. Tengo un blog en Blogger que se llama fronteramigrante.blogspot.com. También ahí comparto algunos textos de otros escritores en lenguas originarias que traduzco a mi lengua Nusabi. Y bueno, algunos materiales que considero interesante para la comunidad, pues lo comparto ahí, ¿no? Y pues bienvenido todo lo que nos quieran compartir. Ok, muchísimas gracias. También les comento que enviaron saludos desde Ciudad de México, ya nos andan reclamando que no los mencionamos. Y dentro de otros comentarios también hacen como hincapié en esta parte de promover también eventos para el desarrollo de la lectoescritura en las lenguas indígenas. También nos hacen una pregunta de dónde se pueden aprender lenguas originarias y comentarle a la persona que hizo esta pregunta que ahorita hay muchas convocatorias de aprender lenguas indígenas en línea. Hay que estar al pendientes en la página del INALI, en la página de la UNAM también, y hay otros colectivos que están ofertando cursos de lengua náhuatl, maya, tzeltal, tzotzil, mixteco y purépecha y muchas otras lenguas más. Y bueno, quiero terminar presentando o más bien leyendo un poco de la semblanza de cada uno de ellos y lo quise dejar al final porque me pareció muy importante que ellos nos pudieran contar como toda su experiencia y al final conocer cuál ha sido como su trabajo de Miquel y de Florentino. Y bueno, Miquel es de Chiapas, es hablante de la lengua tzotzil y posee la maestría en literatura hispanoamericana contemporánea y la licenciatura en lengua y literatura hispánica. Es autor del libro de cuentos Los hijos errantes, coautor del poemario Tzunún, Los sueños del colibrí y La luna ardiente. Ha sido catalogado en la edición trilingüe Chiapas Maya. El cuento, también ha publicado el cuento en Chiapas y ha sido becario en la categoría de jóvenes creadores del PECTA Chiapas 2016 y del FONCA en 2010, en la generación 2010-2011 y de 2017 a 2018.
Y por su parte, Florentino es escritor y promotor de la lectura en Tunsavi, es licenciado en educación, autor de media decena de libros. Dentro de sus textos se han publicado, sus textos se han publicado en revistas electrónicas como Otro Páramo, Sin Fin, periódico de poesía, antología virtual. También ha sido becario del Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECTA de Baja California en 2016 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, en 2017. En 2003 obtuvo el Premio de Mérito Civil Juvenil José Azueta, otorgado por el gobierno del estado de Guerrero, y en 2009 recibió el Premio San Quintín Joven. Y bueno, con eso terminaríamos. Agradezco la participación de Miquel, de Florentino, el haber aceptado y el habernos compartido qué están haciendo, desde dónde están trabajando y cómo le están haciendo. Pues, ichaspatiba la botánica pisilik, bocolabalik de la baik óptique. Gracias. Pero Nuim hamnik manyash ha ayuk choin mahet kahpoch biakaps. Manyidayachten je ayuk kwatukunya biaje tripschastuk manuim kahp. Tripschuktuk ayuk etstuk amaran tukuy akzovatep. Matimcham tamugoipsha ipsturuk miyong hanuim khai namuk. Tam nigau haustuk miyong mudip kapstup tuk a ayuk kahpochbi. Etzaduk miyong mudip ka a ayuk kahpochbi kapstu. Hayak tanegau kochtiak majomukte namuk khai hahungtuch. Nik khai a ayuk kapstup yuha nahuatl maya tzeltal mixteco et zapoteco. Mayotikipshuktuk a ayuk ipshmaktuk kuhkuwan kitugoña yushatep aguacateco ayapaneco etzpapago. Kuan mubat mumayahkim nakwakshmakapshmayak manamukhan muguktuk etzamyek achten bistenayen yu a ayuk yak tanubutaget yak muhpuktakt winet kapstup yu ya ayuk. Dios kuhuyip.